Shalom, shalom a todos en esta mañana. Bendecido día. Que la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Qué gusto podernos conectar en este día y compartir de lo que nuestro Padre tiene para nosotros en este hermoso día. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que sea con cada uno de ustedes. Siempre tiene algo que hablarnos. Bienvenidos todos, los que se van a conectar ahora y los que van a verlo más adelante. Que sea nuestro Abacadosh en este día hablándonos. Bueno, vamos a iniciar este tiempo dándole gracias al Creador porque Él ha sido bueno. Su bondad, su misericordia nos ha alcanzado. Su misericordia nos ha guardado y por eso estamos de pie, ¿cierto? Por eso estamos de pie, solamente por su misericordia. Bendito sea nuestro Abacadosh. En esta mañana veamos qué nos quiere decir nuestro Abba. Vamos a continuar en el libro de Génesis o Bereshit y miremos en esta semana la porción que nos corresponde. Hoy vamos a mirar el capítulo 39. Quizás habíamos dejado unas semanas de conectarnos el sábado. Recordemos que estábamos de gira por Ecuador. Estábamos cumpliendo unas asignaciones de nuestro Abacadosh. Pero ya estamos acá para continuar con este tiempo que el Todopoderoso nos ha preparado. Bienvenidos todos. A esta enseñanza de hoy le he llamado la bendición que prospera. Siempre hemos creído, o muchos han creído, que la bendición de Dios, ¿cierto?, es riqueza, es solamente dinero, es algo material. Y en esta enseñanza de esta porción de Génesis 39 vamos a ver cómo el Todopoderoso nos muestra, ¿sí?, en las condiciones que podemos estar y que Él nos va a prosperar, para que quizás de muchos salga de su mente, de su corazón, que la bendición del Todopoderoso solamente es dinero, cosas materiales y pues añadiduras que nosotros estamos esperando. Vamos a ver qué pasa. Habíamos terminado el capítulo 38, habíamos visto en el capítulo 37 también, cuando José fue vendido, ¿verdad? Cuando sacaron del pozo a Joseph y fue vendido. Vamos a ver esta continuidad, ¿sí? Vamos a ver esta continuidad. Y acá, en el capítulo 39, vamos a ver cómo Joseph llega a Egipto, ¿sí? Egipto fue el lugar de entrenamiento de Joseph. Egipto fue el lugar a donde el Todopoderoso preparó para que Joseph llegara. Veamos qué dice el verso 1 de Génesis 39. Me van a disculpar que estoy un poco difónica y con resfrío, pero nada puede detener el que le sirvamos a nuestro Padre eterno. Y acá estamos. Dice el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Veamos algo interesante. El destino final de Joseph junto a los ismaelitas fue Egipto. Eso dice la palabra, ¿cierto? Que fue llevado a Egipto. El Todopoderoso prepara los encuentros, los acontecimientos en nuestra vida para que se cumplan los propósitos. Si bien es cierto, Joseph fue como esclavo, ¿verdad?, en manos de los ismaelitas, y cualquiera pudo haberlo comprado en Egipto, porque lo estaban ofreciendo, porque ellos eran mercaderes. Un mercader es aquel que se paraba en un lugar y comenzaba a ofertar lo que cargaba, lo que tenía. Y resulta que los ismaelitas tenían a José. Pero no es casualidad, sino propósito de nuestro Padre, que Él prepara ese encuentro o ese acontecimiento para que Potifar, el oficial del faraón, capitán de la guardia de él, ¿verdad?, de Faraón, que era un varón egipcio, lo compre a los ismaelitas a Joseph. Es decir, miremos algo interesante. Sí, a veces nosotros pensamos que ese final, ¿verdad?,
o lo que nos está aconteciendo es para muerte. Pensamos que allí se acabó todo. Vemos en la vida de Joseph cómo el Todopoderoso prepara ese encuentro, ¿verdad? O prepara ese acontecimiento para que Potifar sea el que lo compre. O sea que el destino profético de Joseph estaba ¿en dónde? En Egipto, pero muy cerca del palacio. Al comprarlo Potifar, ¿sí?, oficial del faraón, él estaba muy cerca del palacio. Y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Dice acá, varón egipcio y capitán de la guardia. Hay que notar cosas importantes acá. Que Potifar no era cualquier persona. Era un hombre de confianza de faraón. Era un hombre que estaba en un alto cargo, por decir así, en un alto mando dentro de allí el palacio de faraón, ¿verdad? Era como decir la fuerza de seguridad personal de faraón, ¿verdad? Entonces él era un funcionario de alta confianza de faraón y en el gobierno de Egipto. Vemos acá algo interesante también, que aunque Joseph tuvo sueños, aunque Joseph ya tenía marcado un destino profético en su vida, ¿verdad? Joseph no empieza en Egipto como gobernador, porque muchas veces nosotros como creyentes miramos solo el final, lo que pasó al final. Miramos qué lindo, cómo él fue segundo al mando, y miramos cosas como esta. Pero se nos olvida, ¿sí?, que José no llegó a Egipto como gobernador, sino como esclavo. Él llegó siendo un esclavo. Y desde aquí, ¿verdad?, vamos a mirar otro ciclo para los procesos de Joseph. Ya miramos ciclo de proceso, ¿verdad?, de la cisterna. Miramos esos ciclos de Joseph donde también le tocó pasar. Pero vamos a ver acá unos ciclos para formación de carácter de Joseph. Vamos a ver esos ciclos de formación para lo que el Padre tenía predestinado para Joseph, pero necesitaba ser formado. Lo mismo pasa con nosotros como creyentes. Podemos tener una palabra profética, podemos tener un llamado, podemos tener una palabra muy hermosa que se nos haya entregado de gobierno, de asignación ministerial, pero resulta que ese apenas es el inicio. Nos toca pasar procesos de formación en las manos del Padre. Y hablamos de procesos de formación. No estoy hablando de consecuencias de situaciones que quizás hicimos y trajo consecuencias dolorosas, porque muchos mezclan, ¿verdad? Muchos le llaman procesos a consecuencias de pecado, de situaciones que obraron mal, que tomaron malas decisiones, ¿sí? Entonces hay que saber distinguir las dos cosas. Una cosa es proceso en las manos del Padre, siendo bendecido por nuestro Padre, porque en el proceso de Joseph vamos a ver cómo aún cuando estaba siendo procesado, la mano del Todopoderoso estaba con Joseph. No así cuando alguien toma malas decisiones, cuando alguien tiene consecuencias por causa del pecado, obviamente el Creador no va a estar con esa persona y las causas van a ser dolorosas, va a estar solo hablando porque el Todopoderoso no está con él. Entonces, vamos a ver acá que aunque Joseph tenía una gran promesa, tenía un gran sueño, no era el sueño de Joseph, era el sueño del Creador, pero Joseph no llega a Egipto siendo gobernador, él llega siendo esclavo. Lo que nos pasa a nosotros, tenemos un llamado ministerial y nos dicen tienes un gran llamado, el Padre te va a usar grandemente, pero creemos que ya es el tiempo a donde el Padre, entonces estamos listos para hacer aquello. Apenas es el inicio, es lo que marca nuestro proceso, ¿sí? Entonces vemos acá a Joseph que llega como esclavo, ¿sí? Ese esclavo tiene que pasar procesos y esos procesos son los que lo van a llevar a gobernar, ¿sí? Miremos que él pasó el desierto como esclavo, ¿sí? Y mientras lo llevaban como esclavo los ismaelitas, no crea que fue de gozo y de alegría para Joseph, no. Mientras él cruzaba ese desierto, mientras él iba a Egipto, mientras los ismaelitas lo llevaban como esclavo, Joseph debe de haber recibido muchos azotes. Es decir, pasó sufrimiento, pasó soledad, pasó la tristeza de haber sido separado de su familia, pasó dolor, pasó humillación. Esto nos marca a nosotros, ¿verdad?, el entendimiento de lo que nos toca pasar, esos procesos a causa del llamado. Hablamos de procesos a causa del llamado. Dolor, humillación, soledad, sufrimiento, traición, abandono, en fin. ¿Sí?
Entonces, Joseph en esta enseñanza nos deja algo muy importante como ejemplo. Y nos deja esto porque muchos buscan posicionamiento. Y no solo en lo espiritual, sino aún en lo natural, ¿sí? Olvidando que todo tiene un proceso de formación, un proceso de preparación, un entrenamiento, ¿verdad? Y ese entrenamiento va forjado a base de ¿qué? De dolor. ¿A base de qué? De llanto. ¿A base de qué? De soledad. Los procesos en el Abacadosh no son fáciles, tampoco imposibles de pasarlos. ¿Por qué? Porque si la mano del Padre está con nosotros, Él es el que nos va a ayudar a pasar estos procesos. Si la mano del Todopoderoso está con nosotros, como vamos a ver acá en la vida de Joseph, Él es el que nos va a ayudar a pasar todos estos procesos. Y vamos a ver en el verso 2 y 3 que dice acá. Vamos a ver acá en este proceso de Joseph cómo nos muestra que la mano del Creador estaba con José. Dice el verso 2, mas Yahweh estaba con Joseph y fue varón próspero. Tremendo. Vamos a ver algo interesante. Hasta ahí voy a leer. ¿Qué era varón próspero? ¿Cómo es eso? Pero si era esclavo. Era esclavo. Estaba quizás haciendo labores de esclavo. ¿Y cómo es que era varón próspero? ¿Sabe por qué? Porque dice que Yahweh estaba con él. Esto nos marca algo interesante, que la prosperidad no consiste en dinero, que la prosperidad no consiste en cosas materiales, esas son añadiduras del reino. La verdadera prosperidad se da cuando el Creador está con usted, cuando la mano del Todopoderoso se mueve a su favor. Acá podemos ver este ejemplo, que Joseph estaba como esclavo, que Joseph había sido vendido como esclavo, pero algo interesante es que dice que el Todopoderoso estaba con José y fue varón próspero. ¿Y cómo es eso? Sigamos leyendo. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Mire, él era próspero, era varón próspero, pero como esclavo. ¿Dónde? En la casa del egipcio. Es decir, Joseph no tuvo una gran casa, Joseph no tenía un mejor carro, Joseph no tenía lotes de terreno. No, absolutamente nada. Joseph estaba en una casa ajena, por decirlo así. Estaba cumpliendo funciones de un esclavo, pero sin embargo dice que él fue próspero. ¿Y dónde el padre estaba con él? En la casa del egipcio. Verso 3 dice, y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Algo interesante es, ¿sí? Vio su amo. Qué interesante es cuando los de afuera se dan cuenta que tú eres próspero. Qué interesante es que cuando la gente de afuera mira que aunque tú no tengas riquezas, es decir, cosas materiales, la mano del Creador está contigo. Esto es lo que se dio cuenta este varón egipcio, ¿sí? Este hombre, porque dice que, ¿verdad? Se dio cuenta. Mire, el Todopoderoso no lo abandonó a José en ningún momento, ¿sí? Dice que estaba ahí. Y si el padre permitió que José fuera un esclavo tremendo, es porque él tenía predestinado un palacio para José, ¿sí? A veces nosotros nos quejamos de la situación que estamos pasando. A veces nosotros sabemos que tenemos una palabra de parte del Creador, sabemos que tenemos una promesa de parte del Padre y nos quejamos por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y mire que en la vida de Joseph, esto nos muestra que nosotros debemos seguir confiando. Si el Padre nos ha dado una palabra, debemos de seguir confiando, ¿verdad? Porque donde quiera que vayamos, nuestro Padre nos va a bendecir. Vio su amo, vio el egipcio. Él dijo, este hebreo es bendecido por la mano del Dios de los hebreos, porque él estaba en Egipto, y en Egipto no adoraban al Dios de Israel, ¿verdad? Mas, sin embargo, un hebreo en la casa de un egipcio hacía, ¿qué cosa? Prosperar todo lo que él hacía. Y algo interesante, lo que él hacía, ¿por qué? Porque él era un esclavo, porque él estaba trabajando para Faraón. Mas, sin embargo, el padre estaba con Joseph haciendo ¿qué? Que todo lo que sea encomendado a la vida de Joseph,
todo sea prosperado. Es decir, todo lo que hacía. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Alguien que guarda Torah, alguien que guarda los mandatos del Creador, alguien que vive en obediencia del Padre Eterno, está en la empresa de un hombre inconverso, está en el negocio de alguien que ni siquiera teme al Creador, pero por causa de los propósitos del Padre y por causa de ese hombre justo o mujer justa que está en ese lugar, dice que va a prosperar, ¿verdad? Y es decir, no es que lo vamos a medir en números, en cifras, sino que vamos a mirar cuál es la prosperidad que el Todopoderoso nos muestra, ¿verdad? Aquí Joseph estaba siendo prosperado no para él, estaba siendo prosperado y todos los frutos de esa prosperidad eran ¿para quién? Para el egipcio, porque él estaba trabajando para el egipcio. Entonces miramos acá algo interesante, ¿verdad? Que a donde quiera que el Padre nos lleve, ¿sí? Si nosotros caminamos en obediencia, si estamos en sus planes, en sus propósitos, el Padre va a hacer que seamos prósperos. Vemos acá que al decir que el egipcio Potifar vio que el Creador estaba con José, esto trajo convencimiento a Potifar de que el Dios de los hebreos era real, que no era un Dios que se habían inventado, era un Dios real, ¿verdad? Entonces, también podemos notar algo interesante, es que Joseph también hacía su trabajo de forma diligente. A veces nosotros queremos que el eterno Dios de Israel nos prospere, pero no somos diligentes en nuestro trabajo, no somos diligentes en lo que se nos ha encomendado. No estamos haciendo las cosas como para el Creador, sino que estamos haciendo las cosas como para el hombre. Y eso no puede ser así. El Creador no bendice al negligente. Nuestro Padre va a bendecir al que se maneja diligentemente. ¿Cómo puede el Padre bendecir a un ocioso? ¿Cómo puede bendecir a un vago? No, así no bendice el Creador. El Creador va a bendecir al que trabaja con sus manos, al que hace algo, al que se muestra diligente, ¿sí? Y esto también nos hace ver que si usted es un justo, si usted es alguien como Joseph, en el lugar donde usted esté desempeñándose, sus jefes van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia en su vida con los demás trabajadores. Van a ver su diferencia en su vida con las demás personas. Y no solamente porque usted diga yo soy creyente, no, sino porque van a ver que la mano del Creador está con usted, ¿sí? Entonces, mire, Joseph tenía todas las razones para estar triste, decaído, amargado, sufrido, por decirlo así, porque estaba como esclavo. ¿Y quién era Joseph? Había salido de una casa a donde su padre tenía mucha riqueza, a donde su padre tenía muchos bienes. Recordemos a Jacob. Mas, sin embargo, acá José estaba como esclavo. Es decir, el estilo de vida de Joseph cambió notablemente. Recordemos que él, ¿verdad? Era con su padre. Entonces, es más, lo que le hicieron sus hermanos debe de haber dañado el corazón de Joseph, debe de haber estado muy herido, resentido. Sin embargo, a pesar de todas estas emociones negativas que podían haber estado en el corazón de Joseph, ¿verdad? Que quizás querían venir a invadir su alma, su mente, Joseph mostró algo diferente. Joseph mostró una actitud positiva. Joseph trabajó con eficiencia. Joseph trabajó de forma diligente. Y eso, el Todopoderoso lo bendijo. ¿Qué tal alguien? Listo, está pasando un proceso. Pero en su proceso lo que hace es quejarse. En su proceso lo que hace es, no, pero miren, yo tenía todo en mi casa lo tenía todo, no me faltaba nada, tenía que comer. No, es que qué pereza, ya ahora no tengo nada, qué pereza. Hay gente que pasa solo quejándose en su proceso. Así, el Todopoderoso no va a bendecirlo, porque en medio del proceso, en medio de la prueba, nosotros tenemos que ser diligentes, nosotros tenemos que mostrar una actitud diferente, ¿sí? Aquí vemos a un Joseph que estaba sirviendo como esclavo, pero no solamente era que servía, sino que servía con ganas, servía con gozo y servía con una fidelidad total. Es decir, estaba sirviendo en la casa de Faraón
en una casa extraña, en una casa que no era ni de su padre, en una casa que no era de él, con unos bienes que no eran de él ni de su familia, pero lo hacía con gozo, de forma diligente, con ganas y con fidelidad. Ahora una pregunta. ¿Usted cómo está sirviendo? Quizás usted ha sido encomendado para hacer algo en el reino. Usted ha sido encomendado para hacer algo dentro del cuerpo de Mashiach. ¿Será que usted está sirviendo de forma diligente? ¿O usted se ha puesto a pensar y está diciendo, no, pero es que si yo lo estoy haciendo es para otra persona? No, pero si esto no es mi ministerio, porque todavía tenemos la mentalidad esclava de decir, ah, no, es que eso es del ministerio, o eso es de un ministerio, o eso es de otro ministerio. Si pensamos en función de reino, no vamos a tener una mentalidad de esclavo. Vamos a tener una mentalidad como lo hizo Joseph, sirviendo con eficiencia, con ganas, con gozo y con fidelidad. Joseph ya no tenía a su padre Jacob con él. Sí, ya no estaba su papá, pero ¿sabe algo? Tenía a Yahweh. Y Yahweh estaba con él, y él lo hizo prosperar. Hay quienes, muchos creyentes, se pasan quejando toda su vida y dicen, ay, pero es que yo he sufrido tanto, ay, pero es que yo no me crié con mi papá, ay, pero es que mi papá me abandonó, ay, pero es que mi mamá. Y pasan con el ay de queja toda su vida. ¿Cuándo el Padre va a prosperarlos con esa actitud negativa? Entonces estamos invalidando la obra que Yeshua ha hecho en nosotros, porque dice la Escritura que si alguno está en Mashiach, que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si usted se sigue quejando que lo traicionaron, que lo abandonaron, que no se crió con su papá, que su mamá lo abandonó, que su expareja le dejó, entonces usted está invalidando la obra de Yeshua en su vida. Usted está tirando al piso lo que ha hecho Yeshua en su vida, o está diciendo no ha hecho nada porque se sigue quejando. Ay, pobrecita, pobrecito, es que no le entienden, es que se crió sin papá, es que su papá la abandonó. Entonces, Yeshua no hizo nada en su vida. Usted necesita ser libre. Hay creyentes que han pasado y están años de años en la misma situación. Miremos una actitud positiva de Joseph. Miremos que aunque él ya no estaba con su padre Jacob, miremos que aunque él estaba siendo esclavo, ya no estaba en su casa donde tenía todas las comodidades, él tenía una actitud positiva. Hay aquellos que pasan recordando el pasado y dicen, ay, pero es que yo antes tenía esto, o recordamos las cosas pasadas que el Padre hizo con nosotros, ¿verdad? Aquí Jacob no estaba diciendo, ay, no, es que con mi papá yo tenía buena comida, con mi papá yo tenía, no. Usted ya no se acuerda de lo que fue antes. Hay gente que se pasa recordando, es que cuando yo me fui a China, cuando yo me fui a tal lugar, olvídese eso es parte del pasado. Ahora el Padre quiere que viva un presente, ahora el Padre quiere que viva algo diferente. ¿Por qué? Porque tiene para darle algo diferente, ¿sí? Algo interesante que podemos ver acá de Joseph, ¿sí?, es que lo importante no es lo que usted hace, sino por qué lo hace y de qué manera lo está haciendo. Acá Joseph no estaba diciendo, es que yo estoy como esclavo y es que soy esclavo. Y un esclavo ni siquiera iba a ganar un dinero. Porque era esclavo, porque lo habían comprado para ese amo, ¿verdad? Y ¿será que nosotros, si decimos que ahora somos esclavos de Mashiach, que somos sus siervos? Porque decimos que somos siervos también es esclavo, ¿sí? Alguien que está al servicio, no habla de una esclavitud de pecado, sino alguien que está al servicio. Si nosotros somos esos siervos de Mashiach, porque fuimos comprados a precio de sangre, ¿será que nosotros estamos mostrando una actitud como la de Joseph? No es la forma como usted se encuentra, ¿sí?, sino cómo usted está haciendo las cosas y de qué manera las está haciendo. Joseph era un esclavo sin derecho a decidir sobre su vida. Así como nosotros, si usted fue comprado por Yeshua, usted ya no tiene derecho a decidir sobre su vida. Si usted dice que Yeshua lo llamó, que el Creador lo llamó a servirle, usted ya no tiene derecho a decidir, porque Él va a decidir por usted. Él es el que va a decidir qué va a hacer con su vida. O si le dijo, heme aquí, ¿por qué nos estamos quejando, verdad? Vemos acá que un esclavo estaba obligado a hacer lo que su dueño, lo que su amo le decía que haga, ¿sí? En esa situación, Joseph tuvo la opción de servir de dos formas, por obligación
o por deseo propio? Nosotros también, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Por obligación o por deseo propio? Estamos sirviendo porque sabemos que el Padre nos llamó, nos redimió, y no es una obligación servir en el reino, sino que lo hago por deseo propio, por amor al que me llamó, por amor al que me rescató, por amor al que me quitó de esa esclavitud del pecado y me llevó a su reino, ¿sí? Mire, si uno sirve por obligación, nunca va a hacerlo con alegría. Alguien que sirve por obligación lo va a hacer con queja. Lo hará un día, otro día no. Lo hará un día de buena gana, otro día no, ¿sí? Peor si no recibe ningún beneficio económico por ello, lo que es el caso de un esclavo. Hay gente que en el reino quiere servir por beneficios económicos. Hay gente que en el reino quiere servir por ser visto, por ser reconocido, porque lo vean. Así no puede ser. Si nosotros fuimos comprados por la sangre de Mashiach, tenemos que servir por amor, porque Él nos llamó, ¿sí? Si uno sirve por su propia voluntad y con un corazón lleno de amor y de alegría, es ahí, al igual que Joseph, vamos a recibir esa recompensa de lo alto. Vamos a recibir esa recompensa de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? La presencia de nuestro Padre, así como dice en la vida de Joseph, y Yahweh estaba con él, esa presencia de nuestro Padre se va a manifestar en nuestra vida cuando nosotros tomemos una actitud diferente, cuando nosotros comencemos a servir por amor y no por obligación. Vamos a ver qué dice el verso 4. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José. Tremendo. Vemos acá un resultado impresionante en la vida de Joseph para la casa del egipcio. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo con fidelidad, con alegría. Ese trabajo de esclavo que estaba haciendo Joseph lo hacía con gozo. Mire, y algo interesante, su amo el egipcio estaba mirando todo como él hacía y cuánto él hacía y cómo se estaba manifestando Dios en la vida de José. Esto trajo una recompensa. ¿Por qué? Porque dice que desde que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De Joseph. ¿Sí? Entonces vemos acá algo interesante. Es que Joseph ganó gracia y favor a los ojos de Potifar. ¿Sí? Mire algo interesante. Gracia y favor a los ojos de Potifar. Y esa gracia y favor, ¿qué hizo? Le confió su casa. ¿Qué tiene que ver con casa? Su familia, sus bienes y todo lo que este egipcio tenía. ¿Lo dejó en las manos de quién? De Joseph. Lo dejó en las manos de este hebreo. Lo dejó en las manos de este varón que servía con fidelidad. ¿Sí? Mire, esta fue la forma como el Todopoderoso se manifestó en la vida de Joseph. Joseph significa el que añade. El que añade estaba siendo instrumento para ser de bendición en la casa del egipcio, porque dice que bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph. Ahora, miremos el contraste. ¿Qué tal? Voy a poner un ejemplo. Usted tiene un trabajo, ¿cierto? Usted tiene una empresa, usted tiene un negocio y a su negocio ingresa alguien que no tiene temor del Padre, alguien que vive una vida de pecado, ¿cierto? ¿Usted cree que va a ser prosperado lo que usted hace? Sí, quizás usted va a tener ganancias en su empresa, quizás usted va a tener éxito, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero porque va a ser una fuerza humana, va a ser por algo humano. Pero cuando dentro de una empresa, dentro de un negocio, está un justo, está alguien que teme al Creador, ese lugar va a ser prosperado a causa de esa persona, a causa de que esas manos diligentes, a causa de que esa persona, ¿verdad?, que vive en obediencia y con temor del Creador, está allí, tal como pasó con la casa de Potifar.
La casa de Potifar estaba siendo prosperada a causa ¿de qué? De Joseph. ¿Y por qué a causa de Joseph? Porque el Padre Eterno estaba con Joseph. Qué interesante es cuando el Creador está con nosotros. Donde quiera que vayamos, allí vamos a ser de bendición, ¿sí? Entonces vemos acá que por causa de un justo, la casa de un impío fue bendecida. Qué tremendo, ¿cierto? Por causa de un justo. La causa fue Joseph. Y dice que, verso 5, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Mire, qué interesante. La bendición del Creador estaba en todo. ¿Por qué? Porque Potifar lo había encargado de todo, ¿verdad? Lo encargó de todo a Joseph. Estas manos diligentes, estas manos que sabían trabajar, estas manos que lo hacían con gozo, con alegría, ¿verdad? También estaba siendo prosperada por causa de ¿qué? De que el Creador estaba con Joseph. La bendición, aquí dice el verso 5, la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía. Porque Potifar le dijo, aquí está, tú vas a estar sobre todo en mi casa, en el campo, en mis tierras, en mis vacas, en todo lo que tengo, ¿sí? Es como que usted le delega y le encarga su negocio, por decirle así, usted tiene sucursales, ¿verdad? Tiene otras agencias y usted dice, voy a encargar esto a este justo o a esta mujer que camina en integridad, que camina en obediencia, a esta mujer que cumple las instrucciones del Padre. Y usted lo encarga, ¿verdad? Potifar ni siquiera tenía que estar cuidando nada. Potifar ni siquiera sabía ya de nada. ¿Por qué? Porque todo lo puso en las manos de Joseph. Entonces miremos qué interesante es esto. Porque quizás usted también es dueño de un negocio, de una empresa, ¿verdad? Y usted hasta ahora está como que no puedo salir a ningún lado porque tengo que estar en la empresa. No me puedo ir a ningún lado porque tengo que estar encima de la empresa. Pero si usted, al igual que Joseph, consigue alguien, pídale al Padre, a alguien que llegue a su lugar de trabajo, a su negocio, a su empresa, alguien que sea obediente a las instrucciones, alguien que guarde los mandatos, y usted va a ver cómo su negocio empieza a ser prosperado, ¿sí? Entonces, mire, bajo el mismo principio, la bendición puede ser traída a nuestro lugar de trabajo debido a que vivamos una vida justa delante del Creador, debido a que obedezcamos sus instrucciones, debido al temor que mostremos a nuestro Abba Kadosh, ¿sí? Recuerde que el que es fiel en lo poco será exaltado para recibir más. Y vamos a ir mirando cómo la mano del Creador seguía con Joseph. Dice el verso 6, y dejó todo lo que tenía en manos de Joseph, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Tremendo esto. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, hasta aquí el padre había prosperado a Joseph, ¿sí? Había entregado mucho de su bendición. El egipcio era tan bendecido por causa de Joseph que dice el verso 6 que dejó todo en las manos de Joseph, que él ya no se preocupaba. Tremendo esto, ¿sí? O sea, el administrador de confianza, el administrador absoluto de todo lo que tenía Potifar era José. Solo del pan que comía. Es decir, que lo único que decía Potifar es, bueno, esto quiero comer hoy, tráiganme esto, ¿sí? Solo se preocupaba de su comida, de lo que él quería comer, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, mire, podemos decir que Joseph, cuando llega a Egipto, él llega a una cultura diferente, a unas costumbres diferentes. Recordemos que Joseph era hebreo. Y cuando él llega a Egipto, llega en una desventaja, por decirlo así. Porque llega con cultura diferente, llega con costumbres diferentes o la forma de hacer negocio de forma diferente, ¿sí?
Yo me imagino a un Joseph levantándose muy temprano y acostándose hasta muy tarde, ¿verdad? Para atender los negocios del egipcio. Yo me imagino a Joseph en esas condiciones. Pero ese era su trabajo. Eso era lo que estaba haciendo. Y de esa forma el padre lo estaba procesando. Y esto me lleva a ver algo tan importante, ¿sí? Usted se imagina, usted tiene hijos en este tiempo, ¿sí? Y usted a sus hijos hasta ahora les ha dado todo. A sus hijos hasta ahora no les ha faltado nada. Aunque usted tenga una empresa, aunque usted tenga un negocio, sus hijos no saben absolutamente nada. Recordemos la vida de Joseph, ¿verdad? Joseph, sus hermanos eran los que salían a pastorear, sus hermanos eran los que se iban pues a pastorear. Él estaba con su padre, por decir así, él era el mimado de papá. Pero en este tiempo a donde él le toca salir de su casa y encontrarse como esclavo en Egipto, su vida dio un vuelco total. Todo comienza a cambiar. Tuvo que depender, ¿verdad?, de su trabajo, ganarse el pan de cada día, como decimos, ¿verdad? Tuvo que depender de su trabajo, tuvo que trabajar y no trabajar como muchos en este tiempo. Sí, voy a las 10 de la mañana, a las 9. No. Y trabajo 2 horas, ¿verdad? Supongamos alguien tiene una empresa y su hijo está ahí trabajando o su hija. Pero resulta que sí le ayuda, pero va en un horario, ¿verdad?, que no es el normal de alguien que trabaje en un lugar. Porque como es el papá o es la mamá, va a las 10 de la mañana, se va temprano. Acá vemos a un Joseph que le tocó trabajar como un esclavo. Es decir, él tuvo que levantarse muy temprano y acostarse muy noche. Quizás lo que no hacía donde su padre Jacob. Todo esto fue parte del plan y el propósito del padre. Pero en medio de todo ese proceso, el Creador estaba con él. Mire, hasta aquí podemos decir, qué bien para Joseph, estaba siendo prosperado. Pero para que esto suceda, recordemos algo interesante, José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Eso ya lo vimos en Génesis 37:2. Dice que tenía 30 años cuando el faraón lo promovió. Eso lo vamos a ver en el capítulo 41. Y había estado en prisión 2 años antes de eso. Miremos todos los procesos que Joseph fue pasando. Esta relación de años me lleva a mí a sacar cuenta cuánto tiempo estuvo Joseph en la casa de Potifar. En la casa de Potifar, más o menos Joseph duró por allí unos 11 años, ¿sí? No crea que él estuvo como esclavo una semana, un mes, no. Es por eso que sacamos relación de los tiempos, de los años que estuvo Joseph en Egipto. Es decir, 11 años le tomó a Joseph, o fue la medida de la bendición de Yahweh en la vida de José mientras estuvo de esclavo. De ahí vamos a ver qué pasa más adelante, que fue a la cárcel, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios o el avance que hace el Padre en nuestra vida tiene que venir de forma rápida. Es decir, hoy recibo la palabra y ya la próxima semana, después de un mes, tiene que cumplirse en nuestra vida. Aquí vemos 11 años al servicio de Potifar que estuvo Joseph. 11 años como esclavo en la casa de Potifar sin un salario. 11 años trabajando de forma eficiente y siendo bendecido por el Creador. Entonces esto nos lleva a mirar que los procesos del Padre no son de la noche a la mañana, ¿sí? Vemos acá que las cosas buenas, por decirlo así, se van desarrollando de forma lentamente. Ahora veamos por qué está marcado acá también esta palabra que dice: y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia. Esto no está en vano acá. Joseph pasa un proceso de trabajar con diligencia, de trabajar con esmero, con gozo, con alegría. Pero aquí va a venir otra prueba. Y yo le llamo la prueba de pureza. Sí, vamos a ver qué pasa acá. Acá hubo una prueba de eficiencia, de trabajo, pero de administración, pero vamos a ver también una prueba de pureza. Acá dice que Joseph era de hermoso semblante y bella
presencia, ¿sí? Acá podemos ver que habla de una apariencia, ¿sí? Apariencia. Habla de presencia, ¿sí? Habla de presencia, cómo él estaba, cómo él se encontraba. Y verso 7 dice, y fue por esto que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José. Y fue por esto. ¿Por qué? Porque Joseph era hermoso. Porque Joseph era de bella apariencia. Es decir, era un joven muy bien formado su cuerpo, era hermoso su rostro, sí, de forma física, por decirlo así. Pero ¿sabe dónde estaba la verdadera belleza? La verdadera belleza estaba de que Yahweh estaba con Joseph. Eso nos lleva a pensar a nosotros, hombres y mujeres, de que, como escrito está, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es el temor a Yahweh, es el temor a nuestro Padre Celestial que va a hacer que sobre usted haya una belleza que no es natural. Es una belleza que viene del Creador. Sí, podemos decir que José físicamente, de su rostro, su apariencia, era muy hermoso, pero realmente la belleza, ese Jaí que estaba en Joseph, era de parte del Creador. Y eso era lo que vio la mujer de Potifar. ¿Por qué? Porque no crea que no habían egipcios bien parecidos. No crea que no habían egipcios que no podían llamar la atención a la mujer de Potifar. Claro que lo habían. Pero lo que a la mujer de Potifar le llama la atención fue la belleza del Creador en la vida de Joseph. Ahora, ¿qué representa la mujer de Potifar? Vamos a mirarlo ya no de forma literal, sino espiritual para este tiempo. La mujer de Potifar representa Egipto. La mujer de Potifar representa el mundo. La mujer de Potifar representa, sí, también podemos decirlo, Babilonia, ¿sí? Todo aquello que está contrario a la escritura. ¿Por qué? Porque recordemos que la mujer de Potifar tampoco obedecía a las escrituras del Creador, tampoco obedecía al Dios de Israel. Entonces, vemos acá que puso sus ojos en José. Ella pudo haber puesto sus ojos en cualquier egipcio, pero ella vio en José algo que no era natural. Ella vio en José algo que no tenían los egipcios y fue la gracia del Creador. Te voy a decir algo en esta hora, ya no de forma literal de una mujer mirando a un hombre. Si tú eres como ese Joseph, que tienes la bendición del Creador, tienes un negocio con la bendición del Creador, tienes una empresa con la bendición del Creador, debes estar muy alerta porque lo que la mujer de Potifar, o sea, lo que Egipto, o sea, los que de fuera que no temen al Creador, van a estar mirando es lo que tú tienes. No lo que tú tienes porque muchos pueden tener una empresa, un negocio, sino que mira lo que el Padre ha puesto en ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a querer la mujer de Potifar? Hacerlo transgredir, hacerlo pecar. Lo que va a querer la mujer de Potifar es hacer que esa gracia del Creador ya no esté en Joseph. Lo que muchos buscan, ¿verdad? Al querer hacer caer a un justo. Recordemos que la Escritura dice, no desearás la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Entonces, esta mujer de Potifar, al poner los ojos en Joseph, ¿qué estaba haciendo? Quería que Joseph quebrante una instrucción. Lo mismo va a venir a hacer Egipto en tu negocio. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un negocio, ¿verdad? Y resulta que es un negocio donde tú le estás dando gloria al Creador. Pero alguien te dice, no, amigo, amiga, mira, es que tú en tu negocio también puedes vender esto, ¿sí? ¿Qué tal usted tiene un negocio que solamente es de postres? O un negocio que es de, bueno, vamos a poner de frutas. Pero alguien te dice, no, 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 pero mira, comienza a vender cerveza, comienza a vender cigarrillos, comienza a vender esto por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a querer Egipto? Que usted quebrante instrucciones, que usted, ¿verdad?
sea desechado por el Creador a causa de qué? De hacer lo que al Padre le desagrada. Entonces, vemos acá que la mujer de Potifar quiso hacer que Joseph quebrante instrucciones al desear la mujer de su prójimo. Y ella puso los ojos en Joseph. Es decir, no es que solamente lo miró una vez, no. ¿Cuántos años estuvo Joseph en la casa de Potifar? 11 años. Usted se imagina todo el tiempo de las miradas de la mujer de Potifar sobre Joseph. Esas miradas que lo cautivaban, esas miradas que lo seducían. No fue una semana, no fue un mes, fue mucho tiempo. Aquí era la prueba de pureza y de fidelidad y de lealtad al Creador de parte de Joseph. ¿Cuántas tentaciones han venido a su vida? Y no hablo tentaciones sexuales solamente. Hablo de tentaciones, a donde quiere el enemigo hacerlo quebrantar instrucciones, a donde el enemigo quiere que usted quebrante la Torá de nuestro Abba. ¿Cuántas veces ha llegado el enemigo, como la mujer de Potifar, a poner sus ojos en usted? Tengamos mucho cuidado. Recordemos que la mujer de Potifar representa Egipto. Representa Egipto también a las tentaciones, representa a aquello que llega a su vida, ¿verdad? Y que llega a poner la mirada, es decir, lo está incitando y le está diciendo hazlo y le está diciendo mira, esto es bueno, no te va a pasar nada, pero lo que quiere es separarlo del Creador. Cuando esta mujer pone los ojos de Joseph, ella le dice algo: duerme conmigo. Tremendo. Ya no solamente fueron las miradas cautivadoras, ya no solamente fueron las miradas seductoras, sino que aquí hubo una proposición fuerte de tentación para José. ¿Sí? Entonces, al dormir con Joseph, ¿qué iba a pasar? Ya no solamente era el mandato de desear a la esposa de su prójimo, sino adulterar. Otro mandato más. Y esto nos muestra cómo va operando el enemigo, de menor a mayor. Pero cuando ha puesto los ojos el enemigo en ti, en lo que el Padre ha puesto en ti, no va a descansar hasta hacerte caer. Vemos acá que esta mujer ya ella no conseguía nada, porque con sus miradas que incitaban, con su mirada que cautivaban a Joseph, que lo seducía, ella buscaba que Joseph vaya y le diga algo, que Joseph se lance sobre ella y le diga alguna cosa, pero Joseph nunca le dijo nada. En vista que no le dijo nada, ella sí lo hace y le dice duerme conmigo, ¿sí? Entonces esto nos muestra a nosotros en este tiempo cómo opera Egipto. A través de la seducción, a través de qué, de lo que te proponen a ti como creyente a fin de hacerte caer en transgresión, ¿verdad? Y pensamos que una oración de arrepentimiento es suficiente. Bueno, sí, yo caí, hoy yo oro, me arrepiento y listo. ¿Sí? Recordemos que la Escritura está puesta a nosotros para alertarnos. La Escritura se nos ha dejado para que nosotros ya no caigamos en ese juego. No miremos a la mujer de Potifar como algo literal, como una mujer. Miremos lo que se mueve detrás de todo esto. Recordemos que ella ya no está, ella ya no existe, ¿verdad? Pero si nosotros lo llevamos al plano espiritual, eso representa las tentaciones, las cautivaciones que hace Egipto a la vida del creyente. ¿Qué pasa cuando ella le dice duerme conmigo? Dice el verso 8, él no quiso y le dijo a la mujer de su amo. Ahora sí Joseph habla y le dice, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Miremos algo interesante acá. Dice que Joseph no quiso. Primero, dice que no quiso. Él le dijo rotundamente no. Vamos a parafrasear y le dijo, no, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Sí? Él no quiso y le dijo, usted no se ha dado cuenta que mi señor no se preocupa de nada, me ha puesto
todo, me ha confiado todo. ¿Cómo lo voy a traicionar? Ahora miremos nosotros en el plano espiritual. ¿Será que cuando viene una tentación, será que cuando Egipto viene a tentarte, será que cuando Egipto, a través de sus cautivaciones, de todo lo que hace Egipto por hacer caer al creyente, nosotros estamos prestos para decir un no rotundo, sabiendo todo lo que ha hecho nuestro amo? ¿Quién es nuestro amo? Yeshua, porque Él nos compró a precio de sangre. ¿Será que nosotros estamos prestos a decir no porque fuimos comprados por Él? ¿O accedemos a la tentación? ¿O vamos a adulterar? Porque acá no veamos literal el adulterio sexual. Vamos a ver un adulterio espiritual. ¿Será que decimos absolutamente un rotundo no? Acá, ¿quién es nuestro amo? ¿Qué nos ha confiado? ¿Será que estamos adulterando con lo que Él nos ha confiado? ¿Será que estamos siendo desleales con lo que Él nos ha confiado, con lo que ha puesto en nuestras manos, con los dones, los talentos? Joseph le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. No me ha reservado nada. Tremendo. Y él le dice, ¿por qué pecaría yo contra Elohim? ¿Por qué acá él no dice, yo pecaría contra tu esposo? Joseph es un varón sabio y él dice pecaría contra Elohim, porque al momento de acostarse con ella iba a quebrantar un mandato, desear la mujer de su prójimo y adulterio. Miremos algo interesante, que cuando nosotros pecamos, cuando el creyente cae en pecado, no está quebrantando un mandato y haciéndole daño a una persona primeramente. El daño lo está haciendo primeramente con el Creador, porque se rompe la relación con nuestro Abacadosh, porque viene un adulterio espiritual, ¿sí? Vemos acá que él se rehúsa y él dice no al pecado. Y es lo que deberíamos hacer todos nosotros como creyentes cuando viene una proposición, cuando viene una proposición de negocio sabiendo que no lo debe de hacer, cuando viene una proposición en cualquier área de su vida. Si es aquello y está quebrantando mandatos, de nuestra boca tiene que salir un rotundo no. Aunque a usted le dé ganas de decir que sí, conociendo que aún su inclinación carnal, sus deseos, le digan que sí. Nosotros como creyentes tenemos que decir no. Joseph, ¿qué llama a este acto? Simplemente le llama pecado. ¿Y por qué? Porque él dice, ¿cómo puedo hacer yo esto, verdad? ¿Cómo puedo yo hacer este grande mal y pecar contra Yahweh? ¿Por qué dice pecar contra Yahweh? Porque ese era el pecado que iba a hacer contra el Creador, el adulterio. Porque el Padre dice, no adulterarás. ¿Sí? Mire, el pecado, si José hubiese accedido a este pecado, hubiese afectado a más personas. ¿Sí? Y resulta que el creyente, cuando comete una transgresión, piensa que no le va a afectar a otros. Recuerde algo, que todo pecado tiene una reacción, tiene una consecuencia y va a afectar a los que le rodean. ¿Sí? Joseph dice, ¿cómo pecaría yo contra Elohim? Porque él sabía que era un pecado contra el Padre, ¿sí? Que no se iba a justificar que era contra un hombre. No, él dijo contra el Padre, ¿sí? Recordemos cuando David dice en un salmo, contra ti, solo contra ti he pecado. Y lo confesó, ¿sí? Entonces, vemos que cuando hay una transgresión, el pecado es contra el Padre primeramente, ¿verdad? Entonces, sigamos. Él hasta aquí le dijo no, pero veamos qué más pasa. Verso 10. Hablando ella a José cada día. Tremendo. ¿Cuántos años estuvo José allí? 11 años. Cada día, o sea que todos los días le decía a ella, José, quiero acostarme contigo. José, mírame. José. En fin, usted se puede imaginar todo lo que le decía la mujer de Potifar a Joseph. ¿Sí? Cada día. O sea que esta prueba de pureza y de lealtad al Creador que pasó Joseph también fue grande. ¿Sí? Entonces vemos acá que no fue un día ni unos pocos días, sino cada día que
Egipto venía sobre José. Cada día Egipto venía sobre él. Y esto es para aquellos que dicen, ay, es que vea, conocí una mujer y caí. Tremendo. Vemos acá a un varón Joseph que muchos días él pudo decir no. Y otra cosa, él no podía irse de esa casa. ¿Por qué? Porque él era esclavo allí. ¿Sí? Entonces, pues tuvo que permanecer allí. Pero Joseph estaba muy bien y firme en su respuesta de no rotundo. Y dice que no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. O sea que las insinuaciones de ella cada día era acuéstate conmigo. Pero él no la escuchó. Él no le escuchaba a ella. ¿Sí? Eso dice, ¿verdad? Ella le proponía que se acueste. Ese era el fin de ella. Pero José mostró una fidelidad notable ¿a quién? No primeramente a Potifar, no, sino al Creador. Primero a él. Mostró una lealtad a nuestro Padre, ¿verdad? Esto nos lleva a ver que José hizo algo interesante. Él dejó ver que su fe se conozca, que él pudo decir yo soy hebreo, él pudo decir yo mantengo mi fidelidad al Padre, yo guardo sus ordenanzas y escrito está, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Y José se mantuvo firme. Pero, ¿qué tal aquellos que quebrantan los mandatos? Porque ellos no hacen conocer su fe, su creencia. Ellos no manifiestan en quién han creído. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Nosotros no comemos cerdo. Y usted va a una casa y le dicen, ay, no, es que no puedo comer. ¿Usted no puede? ¿O es que usted tiene firme su convicción y su creencia porque no lo hace? Ojo con esto. Si no está haciendo y actuando de manera rotunda y dando a conocer su fe y su creencia, simplemente estamos siendo hipócritas delante del Creador. Excusándonos diciendo, ay, es que no puedo comer, es que ahora yo no puedo comer cerdo. José no hizo esto. José expuso muy claro el no rotundo. ¿Por qué no lo hacía? Él dijo, no voy a pecar contra Yahweh. En otras palabras, él dijo, no voy a quebrantar los mandatos. ¿Será que usted está diciendo de la misma forma cuando llega la tentación? Cuando usted, conociendo lo que escrito está y alguien le propone que lo haga y usted sabe que es una transgresión, ¿será que usted se justifica y dice es que no puedo? ¿O está diciendo no voy a quebrantar mandato, no voy a ser infiel al Creador? Ojo con esto, porque Egipto siempre lo va a seducir. Vamos a poner un ejemplo allá ahora y en muchos países que celebran carnaval. ¿Por qué va a decir usted no salgo? Porque no me gusta. ¿Será porque no le gusta o porque usted ya no comparte las costumbres de los pueblos como dice la Torá? ¿Será que verdaderamente nuestra posición como creyentes está firme en lo que hemos creído y en quién hemos creído? ¿O nos estamos justificando en un no puedo, no quiero o no lo sé? José, él dejó muy claro y él hizo ver y que se conozca su posición de creyente, su posición de fidelidad al Dios de Israel. Y es lo que todos nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mostramos nuestra verdadera identidad de hijos y por qué no lo hacemos, por no dañar, por no quebrantar, por no ser infieles a nuestro Padre te va a respaldar. Nuestro Padre es ahí cuando te va a bendecir. ¿Usted cree que Joseph hubiese sido bendecido quebrantando instrucciones? Jamás. ¿Qué tal cuando su amo le da que le administre todo y comienza a robarle? ¿Qué tal cuando su amo le da que administre todo y comienza a cogerse parte para él? ¿Usted cree que él hubiese sido bendecido? Jamás. Lo mismo pasa en nuestra vida como creyentes. No esperemos que el Padre nos dé su bendición, nos añada prosperidad, cuando nosotros, como Joseph, si estamos administrando algo, nos estamos robando, estamos quitando, nos estamos cogiendo. ¿Cómo vamos a ser bendecidos? ¿Sí? Si estamos adulterando, si estamos siendo adúlteros espirituales, estamos quebrantando mandatos, el Creador no nos va a bendecir así. José también debió haber mostrado algo interesante, y era que él se cuidaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice que aunque ella le decía, acuéstate conmigo, ¿verdad? Él no la escuchaba. José tuvo que haber también
sido muy precavido al no estar a solas al lado de esa tentación. José debió haber evitado estar solo con la mujer de Potifar, y ya vamos a ver por qué lo digo esto. Y esto nos muestra qué importante es cuidar nuestro testimonio, varones y mujeres. Nosotros no podemos estar a solas, ¿sí?, con un hombre. Si usted es una mujer, usted no puede, voy a poner un ejemplo, usted es una mujer, usted no puede ir a ministrar a un hombre solo. Sí, usted jamás haga eso. ¿Por qué? Porque es su testimonio. Si usted es un varón, usted no puede ir a ministrar a una mujer solo. ¿Por qué? Porque es su testimonio. Usted no puede subirse en el carro de alguien. Sí, si usted es una mujer en el carro de alguien solo. ¿Por qué? Porque es su testimonio. ¿Sí? Y nuestro testimonio cuenta mucho. ¿Sí? Entonces, imagínese acá, Joseph, sabiendo que esa era su tentación, sabiendo que eso era lo que estaba tentando su vida, ¿qué tal él quedándose a solas con ella? ¿Sí? Por eso es que por mucho tiempo ella no conseguía su objetivo. ¿Sí? Ella no consiguió el que él se acueste con ella. ¿Sí? Mire acá que a pesar de que las seducciones y tentaciones llegaron a la vida de Joseph, ¿verdad?, él dijo no. Y lo mismo puede llegar a la vida nuestra, a cualquier área de nuestra vida. Y es allí a donde el Padre nos va a probar nuestra fidelidad. Los escogidos somos probados. Miremos algo interesante, que José fue probado con las riquezas de Potifar, como les decía hace un momento, siendo administrador de esas riquezas de Potifar. Él tuvo en las manos los bienes de Potifar, supo administrar esos bienes, nunca robó nada, trabajó con lealtad, fue confiable, supo fructificar y multiplicar, fue diligente. José jamás le robó nada a Potifar. Ahora se le presentó otra prueba. ¿Sí? Se le presentó otra prueba y él tenía que actuar sabiamente y con temor del Creador. Y esto nos lleva a ver algo interesante. Hay quienes sí son fieles, ¿sí?, en su trabajo y saben administrar sus bienes, pero son adúlteros espirituales. Y eso es lo que el Padre nos está probando. Vamos a ver qué pasa en el verso 11. Dice: aconteció que entró José un día en casa para hacer su oficio, y no había varón de los hombres de la casa allí. ¿Qué pasa? Esto no fue una casualidad. No. José se cuidaba mucho. José se cuidaba de no entrar a la casa cuando no haya nadie. Pero dicen los estudiosos que la mujer de Potifar ya se dio cuenta que José la estaba esquivando, estaba evitándola todo el tiempo. Y resulta que ella planifica, ella planea algo, ¿sí? Ella maquina algo y ella hace que todos los varones de la casa salgan justo el tiempo o el día que José tenía que entrar a hacer el oficio. Hubo un plan intencional para atraparlo, ¿sí? Ella fue la que hizo que no haya nadie. Ahora, aquí hay algo interesante para nosotros. La seducción no es tu amiga. No juegue con fuego extraño, porque tarde o temprano planeará su caída. Mire, hay muchas personas, hombres y mujeres, que les agrada conversar. Sí, vamos a hablar por WhatsApp, ¿sí? Y dicen, es solo mi amigo, ¿sí? Y conversan hasta a largas horas de la noche. Y resulta que va a llegar un momento a donde, así como la mujer de Potifar buscó la forma de hacerlo caer, también el enemigo va a buscar la forma de hacerte caer. La seducción no es tu aliado, la seducción no es tu amigo. No juguemos, ¿sí? Porque tarde o temprano va a caer en su trampa. ¿Qué pasa? Cuando él entra a hacer el oficio, como no había ningún varón allí, dice el verso 12, ella lo tomó por su ropa diciéndole, duerme conmigo. ¿Qué pasa? Ella lo agarra de su ropa, ¿sí? Le dice las mismas palabras que le había dicho desde el principio, duerme conmigo. ¿Por qué? Porque ese era el objetivo que ella tenía. Ese era el objetivo de la mujer de Potifar, que José se acueste con ella. ¿Sabe qué pasaba?
ella quería dañar el propósito del Abacadosh en la vida de Joseph. Lo mismo pasa, Egipto va a llegar a tu vida para querer dañar el propósito, para querer interrumpir el propósito del Padre en tu vida. Y al momento que se interrumpe, ¿qué va a pasar? Lo daña. O tendrás que empezar de cero, o no sé cómo el Padre lo volvería a hacer. Qué importante es que nosotros tengamos muy claro esto. Egipto lo que busca es hacernos dañar. Entonces, vemos acá, dice el verso 12 mismo, entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Sí? Ahora, muchos dicen, entonces sí se quitó la ropa. ¿Qué ropas estaba hablando? Eran sus ropas externas. Era la ropa, recordemos que José era un hebreo y los hebreos usan sus túnicas, ¿sí? Eran sus ropas externas porque ella lo había agarrado. Entonces, al momento de él, ¿verdad? Querer zafarse de ella, ¿verdad? Porque luego dice, y huyó y salió. Esas túnicas, esa ropa externa de él se quedan en las manos de la mujer, ¿sí? No es que él se quitó su ropa para dormir con ella, no, nada de eso, ¿sí? Entonces fue esa ropa externa la que ella la había agarrado y él, pues, por no lastimarla, ¿verdad? No usó fuerza, sino que más bien él dejó que esas ropas se queden en las manos de ella. Fue un pedazo de esa ropa. Entonces, ella retuvo esa ropa. José aquí adoptó una posición de pureza. ¿Que le iba a salir muy caro? Sí, pero él mostró una posición de pureza. Y dice que José huyó, se fue. Mire, fue tan fuerte la tentación que logró soltarse y sale corriendo. Esta acción de José no era de un cobarde, sino de un valiente del reino. Aquel que huye de la tentación no es cobarde, es un valiente. Y es lo que deberían de hacer todos, salir corriendo del lugar, de las personas, del entorno que solo te traen seducción y que solo buscan hacerte quebrantar los mandatos. Dice la Escritura, huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? Huye de esas pasiones. José huyó, nadie lo sacó, nadie le dijo, ay, mira, eso no debes de hacer. No, José estaba solo, él huyó, él salió. ¿Qué está haciendo usted ante esas pasiones? ¿Sí? Nadie más iba a sacarlo de allí. Esto nos enseña que el Todopoderoso siempre nos da una salida. Nosotros somos los que debemos de salir. Si usted sabe que alguien le está insinuando, si usted sabe que, no solamente en el área sexual, en cualquier área, ¿qué está haciendo usted? ¿Está saliendo, corriendo, huye antes de quebrantar mandatos o se queda allí esperando a ver qué pasa? ¿Sí? Huye de aquellos que buscan manchar tu relación con el Creador. Huye de aquellos que buscan dañar tu hogar, tu vida, tu familia, tu ministerio. Huye de aquellos. No te quedes allí en mal. Entonces, sigamos. Verso 13 dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mire, la mujer de Potifar se sintió burlada. ¿Sí? Ella pensó que José no se resistiría. Jamás imaginó que él saldría corriendo. Y ella arma una escena que nunca ocurrió a fin de acusarlo falsamente. ¿Sí? Y se refiere despectivamente de José, le dice, es hebreo, ¿sí? Es decir, no era de los egipcios. Mire, qué tremendo. Ella arma un plan. ¿Un plan para qué? Para hacerlo condenar. ¿Qué le esperaba a José? La muerte. Dice que el que se acercaba a una mujer de un alto funcionario, ¿verdad? Como queriendo seducirla, violarla,
terminaba muerto. Dice el verso 19, cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tremendo. Potifar escuchó a su mujer, pero dicen los estudiosos que realmente él no le creyó. Él sabía que José era inocente, porque José se había ganado la confianza de él. La mujer tenía mucho... Potifar conocía muy bien a su mujer y no le creyó aquello que dijo de José. Es por eso que Potifar actúa con misericordia con José, por decirlo así, ¿verdad? Dicen los estudiosos que ese furor de Potifar no era contra José, sino contra su misma mujer, porque lo había manipulado, ¿sí? Y dice el verso 20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Tremendo. Para José no hubiese sido la cárcel. Era la muerte. Él debía morir. Pero recordemos que Yahweh estaba con José, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? Vemos acá que José fue condenado, sí, podemos decirlo que sí, él fue a la cárcel, pero todo esto que la mujer de Potifar usó para dañar a José, el Todopoderoso lo usó para bien. Sí lo llevan a la cárcel y lo colocan donde estaban los presos del rey. Es decir, José se acercaba más al palacio. Y ese era el propósito del Padre, ¿verdad? Entonces, el propósito en la vida de José estaba a punto de cumplirse. Sí, la mujer de Potifar quiso la muerte de José. Ella buscaba la muerte. No solamente acuéstate conmigo. Ella sabía que al momento que él se acostaba con ella, él debía de ser muerto. Él buscaba la muerte. ¿Sabes qué busca Egipto para tu vida? Egipto busca la muerte de tu ministerio. Egipto busca la muerte del propósito del Padre en tu vida. De nosotros depende acceder o un rotundo no. Aquí vemos que José, a causa de que él fue íntegro delante del Padre, él no quebrantó mandatos, él se mostró fiel, el Padre lo respalda y toma el corazón de Potifar para no matarlo, ¿sí? Sino que Potifar lo envía a la cárcel. Y el Padre usa este acontecimiento para acercarlo al palacio del rey, porque se encuentra donde estaban los presos del rey, ¿verdad? Y dice el verso 21, pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Veamos algo importante. ¿Cómo es que Yahweh le extiende su misericordia si estaba en la cárcel? Y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Ay, Padre, tu misericordia. Y creemos que la misericordia del Padre es para que todas las cosas estén perfectas. Acá estaba en la cárcel, pero dice que ahí estaba la misericordia. Tremendo. Eso es como cuando alguien, ¿verdad?, está a punto de morir y el Padre le extiende su misericordia. No muere, pero quizás no quedó como pensaban. Quizás tuvieron que cortarle una pierna, quizás perdió un brazo, quizás perdió un ojo, qué sé yo. Pero ahí estuvo la misericordia del Padre, porque debió morir, pero la misericordia del Padre lo alcanzó. Vemos acá que la misericordia del Padre no es como nosotros creemos. Ay, para que les vaya bien. La misericordia del Padre estaba en la cárcel. Ahí se manifestaba la misericordia. Es decir, aún el Padre puede manifestar su misericordia de la forma que nosotros menos esperamos, ¿sí? Mire, no se trata del lugar donde se encuentre, sino que el Todopoderoso, usted esté con usted. La misericordia del Padre estaba con él. Yahweh ha tenido misericordia y por eso muchos no están muertos en este tiempo. Dice que le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mire, qué soberano es el Padre. Qué lindo es el Padre. Y Él hace como Él quiere. También la gracia estaba allí, ante los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, misericordia y gracia del Padre en medio de la cárcel. ¿Qué representa esto? En medio de una situación hostil, en medio de una situación difícil, en medio de una enfermedad, en medio de una situación que te causa dolor, ahí está la gracia y la misericordia del Padre. Y quizás tú no la has visto, quizás no te has dado cuenta, pero ahí ha estado la misericordia del Creador.
¿Por qué? Porque a nosotros la religión nos enseñó que misericordia es ser prosperados, bendecidos en victoria, casa, carro, terreno, beca. ¿Sí? Entonces vemos acá que la misericordia y la gracia del Padre no es en tu zona de confort, es a donde el Padre te quiere bendecir. Es en medio de tu proceso, ahí se manifiesta la gracia y la misericordia de nuestro Abba. ¿Qué pasa con esa gracia que estaba allí ante los ojos del jefe de la cárcel? Dice el verso 22, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Mire, la gracia del Padre es suficiente donde te encuentres. Estaba en la cárcel José, pero ahí tenía la gracia del Padre. Fue el líder. ¿Dónde? En la cárcel. Tremendo. Y vieron responsabilidad, trabajo, actitud, eficiencia, disposición, sentido de pertenencia, cuidando lo que no era de él. Tremendo. Esto hizo que se gane la confianza del jefe de la cárcel. Y esto es algo importante para nosotros porque a veces creemos, ¿verdad?, que no ha habido misericordia y gracia del Padre en medio de una situación dolorosa. Ay, es que no tienen misericordia. Miren cómo está sufriendo tal hermano. Miren, tal hermano no tiene o tal hermana no tiene ni para comer. Y miren, qué tremendo esto, ¿no? Si nos damos cuenta cómo José dice que la misericordia estaba con José, la misericordia del Padre, y estaba siendo esclavo, estaba en la cárcel. Cárcel representa sin salida, cárcel representa opresión, cárcel representa encierro. Muchas veces las personas se ven en un encierro y dicen no tengo dinero, esto me pasa, esto me acontece, y lo que hacen es quejarse y no se dan cuenta que es parte del proceso del Padre. Muchos han abortado los propósitos del Padre porque no han entendido que aún en medio del proceso doloroso, de la dificultad, de encontrarte solo, José estaba solo, no tenía su familia, no tenía nadie, estaba en un lugar para él desconocido. Pero la misericordia del Padre, la gracia estaba con él, el favor del Padre estaba con él. Muchos han abortado el propósito del Padre porque se quejaron, porque no entendieron que lo que estaban pasando era parte del propósito, era parte del proceso, y lo abortaron. Y salieron, y se fueron, y abandonaron. ¿Qué tal José escapándose de allí? Si ya tenía la confianza de Potifar, él pudo haberse escapado. Pero José no se escapó. ¿Qué tal acá en la cárcel? Tenía la confianza, estaba al cuidado de los presos, se pudo haber escapado, pero José no se escapó. Así muchos creyentes escapan del proceso del Padre, escapan del propósito del Padre porque no están en el Espíritu, entendiendo que lo que están pasando es parte del proceso, es parte del propósito. Vemos acá que al igual que Potifar, este jefe de la cárcel también le entrega en manos de José todo. Y dice que aún allí, todo lo que él hacía también estaba prosperada por la mano del Padre. Mire lo que dice. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de que las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José, y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Tremendo. También estaba siendo prosperado en la cárcel. Pero hay aquellos que en la cárcel, en el encierro, en la opresión, en el momento difícil, en la dificultad, donde no ves nada, allí se quejan, comienzan a hablar mal de uno, comienzan a hablar mal del otro. ¿Qué tal José quejándose y diciendo, ay, es que mis hermanos tienen la culpa, es que si no hubiese sido por mis hermanos, es que si mis hermanos me hubiesen ayudado a salir del pozo, es que si mis hermanos me hubiesen ayudado a salir de esto? Hay gente que solo vive para quejarse y no entiende procesos y no entiende propósitos. ¿Qué tal José viviendo en queja desde que llegó a Egipto, a la casa de Potifar, quejándose con sus hermanos, culpando a sus hermanos? Hay gente que vive culpando al uno y al otro de lo que le está pasando y no se da cuenta que lo que está pasando es parte del proceso, es parte del propósito. Dejemos de quejarnos y empecemos a mirar propósitos en nuestra vida. Todos queremos llegar, como José, al tiempo de ¿qué? Del posicionamiento, pero no queremos los procesos. Tenemos que empezar a mirar diferente.
Vemos acá que el Todopoderoso estuvo con José en el pozo, estuvo cuando fue vendido como esclavo, estuvo con José en la cárcel. Y José tuvo éxito por la mano y la bendición de Yahweh. Yahweh estaba con él y llegó a ser un hombre próspero. Eso dice la palabra, que Yahweh estaba con Joseph, ¿sí? Incluso después que fue acusado falsamente y encarcelado, Yahweh todavía lo bendice. Podemos darnos cuenta que cuando el Padre tiene procesos, propósitos con nosotros, Él no nos suelta. Él va a estar allí, ¿sí? Y Yahweh estuvo con Joseph, ¿verdad? Tanto así que el carcelero, el jefe carcelero, recibe una disposición del Padre. Sí, fue el Padre el que pone el querer como el hacer en el corazón del hombre y le dice, lo vas a colocar de jefe. El carcelero ya no vigilaba nada. El jefe de la cárcel le dijo, José, tú te vas a encargar de todo, ¿sí? Mire, algo interesante es que el Padre siempre nos va a probar en todas las áreas de nuestra vida antes de entregarnos algo. Él va a probar nuestra fidelidad. ¿Con qué fue probado primero? Vamos a mirar algo interesante. En la casa de Potifar, ¿sí? Con las finanzas, con la administración de las finanzas, con la administración de los bienes, con la administración de los recursos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí? Dice Lucas capítulo 16, verso 10, 12, dice, el que es confiable en los asuntos pequeños será confiable en asuntos grandes, y el que es deshonesto en asuntos pequeños es también deshonesto en asuntos grandes, de modo que si no puedes ser confiado con las riquezas mundanas, ¿quién confiará en ti los asuntos reales? Y si no has sido confiable con lo que pertenece a otra persona, ¿quién te dará lo que te debe de pertenecer a ti? Voy a leerlo en otra versión. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Así que, si con la riqueza injusta no fueron fieles, ¿quién les confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no se les encuentra fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Vemos acá algo interesante. Antes de entregarle el posicionamiento, fue probado en áreas específicas Joseph. Y es lo que el Padre hace con nosotros. Antes de posicionarnos, Él primero nos va a probar. Él nos prueba y Él está mirando nuestra fidelidad. Él está mirando, ¿estamos haciéndolo con queja o estamos haciendo de buena gana? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para nuestro Rey de Reyes? Estamos mostrando como ese Joseph, haciendo las cosas de buena gana, haciendo las cosas porque verdaderamente nos gusta hacerlo, ¿sí? Mire, no vamos a llegar a la cima sin antes ser probados. Probados en el cuidado de lo ajeno. Nada de lo que ponían en las manos de Joseph era de él. Todo fue ajeno. Todo fue de Potifar. Luego estuvo en la cárcel, ¿sí? El Padre nos va a entregar lo que no es nuestro para administrarlo, para cuidarlo. ¿Cómo estamos haciéndolo? Quizás usted ahora está ministrando, está cuidando el rebaño del Padre. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está haciéndolo por ganancias deshonestas? ¿Está haciéndolo por lucro, por beneficio, por ser posicionado, por querer ser visto? ¿Cómo está cuidando usted el rebaño del Padre? ¿Cómo está trabajando usted para el reino? ¿Qué está haciendo? ¿De qué forma lo está haciendo? ¿Está usted pasando los procesos con gozo, con alegría, o se está quejando? ¿O está diciendo, es que por culpa de mi hermano, por culpa de tal persona, por culpa de tal persona? ¿Sabe algo? El Padre va a usar instrumentos, va a usar personas. Usted va a decir, dañaron mi corazón. No lo dañaron. El Padre los está usando para formar tu carácter. El Padre los está usando para sacar frutos en ti, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad. El Padre está usando personas para formarte en el reino. No creamos que esto es de la noche a la mañana. Tener el posicionamiento para que José llegue a un posicionamiento. Hasta aquí vemos 11 años. Luego vamos a ver los años que pasó en la cárcel. La semana que viene vamos a ver los años que pasa en la cárcel. Hasta aquí lo que pasó en la casa de Potifar, ¿verdad? Aquí ya él llegó a la cárcel. Vamos a ver cuántos años pasa en la cárcel.
Y siguen los procesos de José, siguen los procesos de aquel escogido, así como usted, como yo, somos escogidos, pero los procesos continúan. Antes de que llegue el posicionamiento, el Padre nos va a procesar. No nos quejemos, avancemos con buen ánimo, avancemos dándole gracias al Creador. Si usted sabe y conoce que está haciendo las cosas de forma justa, si usted sabe y conoce que está haciendo las cosas para agradar al Creador, que usted ante cualquier tentación está diciendo no rotundamente porque no quiere quebrantar instrucciones, entonces esté tranquilo porque el Padre lo va a bendecir. Esa es la bendición que prospera. No se trata del lugar donde está, se trata de quién está con usted. Si la mano del Creador está con usted, usted va a ser prosperado. Y la prosperidad no consiste necesariamente en dinero. Miremos hasta aquí. ¿Qué tenía José? No tenía nada, pero él era próspero. No tenía absolutamente nada de riquezas, pero él era próspero. La prosperidad tiene que ver con que la mano del Creador esté moviéndose a tu favor. Y vas a ser prosperado donde quiera que vayas, como se le dijo a Josué. Esfuérzate y seas valiente para que pongas por obra la Torá de Yahweh, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a izquierda ni a derecha. No mires ni a Egipto ni a Babilonia. Poned la mirada en Yeshua, el autor y consumador de la fe. ¿Qué se le dijo a Josué? ¿Verdad? Pon por obra la Torá que tu siervo Moisés te enseñó para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. En otra traducción dice para que tus empresas tengan éxito. Entonces miramos que esa es la bendición de nuestro Abba Kadosh. Y escrito está que la bendición de él no añade tristeza. Lo que viene del Padre trae gozo, trae alegría. Y le servimos así, con gozo y con alegría. Y le servimos en todo tiempo. ¿Usted se imagina a José como esclavo? Sí, él debe haber pasado situaciones difíciles, de pronto se enfermó, qué sé yo. Pero ¿será que estamos dejando de servirle al Padre porque nos duele un pie, porque nos duele un oído, porque nos duele un brazo y dejamos de servirle al Creador? Hermanos, el Padre nos prueba en todo tiempo. Seamos fieles, leales, seamos íntegros con Él y Él va a manifestar su bendición en nuestra vida. Donde quiera que usted vaya, va a ser prosperado. Que el eterno Elohim de Israel continúe bendiciendo nuestras vidas, amada familia. Un fuerte abrazo a todos. Shabbat, Shabbat, Shalom.